Mastrangelo, juega para Perotti, triunfa frente a Roberto Perfumo. Ya abre Perotti con la pelota, Benítez está por el centro, la para solo Mastrangelo. Se le fue la pelota, insiste Héctor López, Sánchez salía, tira, gol. Bueno, buenas noches, bienvenidos al programa 11 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino en 1970. Y bueno, vamos a recordar un poco esos grandes jugadores y volviendo a muchos años, a 1931, el primer gol del profesionalismo, el primer gol de un jugador de Estudiantes de La Plata, con mucho sacrificio, uno de los mejores jugadores que tuvo Estudiantes, le metió el gol a Talleres de Remedio de Escalada, y ahí vino el gol el primero del profesional. Tal vez fue un golazo, o no sé, en esa historia, de Alberto Máximo Sosaya, un jugador tremendamente goleador, y en esa historia de Estudiantes, de esas grandes épocas, tenían a cinco profesores. Le decían profesores a esos grandes de esa historia, y se los voy a nombrar ahora para que queden en el recuerdo y seguir recordando a estos grandes que han hecho. Miguel Ángel Lauri, un gran delantero de Estudiante y mediocampista también, y Alejandro Scopelli, un gran jugador también, Alberto Máximo Sosaya, un reconocido jugador de fútbol, y también Manuel Ferreira y Enrique Guaita. Esos grandes, los cinco, le decían los profesores, en 1931, jugaron muy bien al fútbol. No pudieron salir campeones porque estaba Boca, salió campeón Boca en el 31. Y también recordar, también volviendo un poco más al amateurismo, el último gol que se hizo ante Francisco Martínez, de Estudiantil Porteño, le hizo un gol a Almagro, 3-1 ganó, y fue el último gol del amateur en esa época, que también estaba jugando el profesionalismo. Un lindo recuerdo para tener en cuenta y para recordar a esos jugadores. Más adelante les traeré las formaciones, pero también quería recordar en 1951 fue el primer partido televisado en la Argentina, River San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo de Almagro, en la vieja o gasómetro. Con gol 1-1 salió el partido, y con gol de San Lorenzo, el primer gol que salió en televisión, José Maravilla, un jugadorazo en San Lorenzo en esa época, y Bernaza empató el partido para River. Y bueno, fue una anécdota que para el fútbol y para el televisor y para
quien hizo el gol queda en la historia de aquellos libros y época, de las hazañas de esa época. Pero quería volver también un poco más acá, a 1958, recordar una vieja selección de grandes equipos y de grandes jugadores de la Argentina. El arquero Amadeo Raúl Carrizo, un arquerazo en River, un lujo tenerlo en la selección, y José Puchero Baraca, otro jugador de número 4, técnico más adelante en los 70, Lombardo, otro jugador de Boca, número 2, también del Hacha, otro técnico también de los 70, y Pipo Rossi, también técnico de esas épocas. Estaba Menéndez, de 8, un jugador de Boca Junior, Eliseo Prado, un jugadorazo, y Bairó, de 10. Y en la delantera te mataban estos jugadores como Oreste Omar Corbata, el 9 Alfredo Rojas, el tanque Rojas, y Roberto, uno de los viejos, de los padres de Roberto Zárate, de estos jugadores que jugaron en Vélez y todos esos grandes del equipo. Pero también le vamos también recordar un equipo como Ferro Carril Oeste, un año después, en 1959, el tren bala del oeste de aquella época. Después desaparecieron, volvieron en el 80 hasta el 84 volvió Ferro a ser el que era antes. Salió cuarto en el 59. Les voy a nombrar los jugadores. También atajaba Antonio Roma, un excelente arquero que después pasó por Boca. Mogaburú, un buen jugador, número 4. También Balay, jugando de 2. Ríos, de 6. Y el número 3, Silvio Marzolini, que también de una lucha con Romas pasaron a Boca. En el medio, Garabal, Juárez y Acosta en ese mediocampo, y Verón, Lugo y De Vita eran los goleadores de Ferro de aquella época, con muy buena trascendencia, muy buen equipo, tremendos jugadores para el que los vio, porque uno queda en el recuerdo de las revistas, pasajes, momentos lindos para la historia. Y también vamos a recordar un poco más a ese equipo de Racing de Córdoba del 80, un gran equipo para tenerlo en cuenta, y para que atajaba Juan Ramos, un arquero muy seguro, un arquerazo en Racing de Córdoba. También jugaba Lucio del Mul, un gran jugador, un número 4. El número 2 era Pascual Noriega, un gran jugador. Osvaldo, ese jugador Colochini, Osvaldo Colochini, un gran jugador, y Enrique Vivanco. También estaba Quiñones, alternaban el número 3. También Guillermo Aramayo, otro jugador tremendamente, número 8, marcador. Y también lo vamos a recordar a Oscar Alfredo López, el Panza López, que hace 4 días se fue, falleció. Y bueno, hay que recordar esos jugadores que se han ido y que han tenido un buen desempeño en la cancha, jugando abiertamente con tanta seguridad y marcador, apoyando siempre a Aramayo y luchando para que la tenga Roberto Gasparini, un número 10, un sabio jugador, le pegaba muy fuerte a la pelota. Un tiro libre al lado del área era gol. Era muy poco que los erraba.
y también tenían una delantera tremenda con Luis Antonio Amuchastegui, la Araña, un jugador espectacular que después pasó a River. La Araña, un número 7, peligrosísimo, metía diagonales, echaba a los centros para que Miguel Vallejo convirtiera los goles. También Jorge Maldonado, un jugador puntero izquierdo, y también estaba Oyola y Urruti, unos peligrosísimos jugadores delanteros de Racing de Córdoba. Para esa época eran tremendos, eran grandes jugadores, metían pata, metían y metían, como Del Mul, Noriega, Colochini, un líbero, stopper, y el número 3, siempre marcador Vivanco, un gran jugador y metedor, recordándolo a López. Creo que hace 4 días que murió, que de paz descanse, un gran jugador, tan joven que se van. Y también vamos a recordar a otro equipo del 82, volvemos al Vélez Sarsfield de aquella época que atajaba Neri Alberto Pumpido, un arquero de selección. También estaba Vicente Alberto Pernía, también de selección. Omar Roberto Jorge, un número 2, exquisito jugador, luchador, un líbero, y el stopper Daniel Pedro Killer, el narigón, el campeón del 78, y Juan Carlos Bujedo, que en paz descanse, también un gran jugador de Vélez Sarsfield. En el mediocampo, yo no estaba, estaba Independiente y Estudiante en la lucha del campeonato. Vélez con el equipo ese podrían haber salido tranquilamente campeón. Carlito Isquia de número 8, un lanzador, un cabeceador, un gambeteador, un Alonso. También jugaba Pedrito Larraqui. Pedrito Larraqui era un luchador, un gran jugador, metedor, cabeceador, iba al área, de las 2 áreas ganaba. También jugó de 6, pero de 5 lo hizo muy bien. Y Norberto Osvaldo Alonso, jugaba Isquia, Larraqui y Alonso. Qué medio campo, tremendamente. Y a delantera te mataba el Pino Hernández, Carlito Bianchi y Jorge Alberto Coma. Podían haber salido campeón totalmente esos equipos, pero con Independiente y Estudiante no se podía ya con esos 2 equipos, ya el tercero ya era mucho. Luchaban tantos que yo me acuerdo de aquel Vélez, era ganador, pero tenía su flaqueza también atrás y le metían goles, perdían partidos. Tranquilamente podían haber jugado y salido campeón también con ese equipo. Había mucho material, pero siempre tiene que salir uno campeón, y bueno, le tocó a Estudiantes de La Plata porque ya había salido el anterior Boca y River del Metro y Nacional. Y bueno, pasaron esos años, volvieron, y yo voy a volver de vuelta hacia el 81, un año menos, para recordar un gran equipo de Amelita Fortabá de Loma Negra, un equipo aguerrido, gran equipo en el fútbol de Argentina, un luchador, había que ganarle a Loma Negra, tenía un gran equipo. Barbieri era el arquero de Loma Negra. Con el 4 jugaba Carlos Vicente Esqueo, un número 4 de que Boca, Racing, de la selección, fue comprado por Loma Negra, quedó ahí. Pellegrini, un número 2, un gran jugador también, y Belloni, que venía de Platense,
un gran jugador de número 6, stopper, marcador, y Cristofanelli, otro jugador más, tremendos jugadores, tremenda saga de esa época de Loma Negra, y también para esa época eran unos grandes jugadores para luchar. Estaba Leme, jugaba de número 8, un jugador, estaba capacitado para jugar en cualquier lugar, y venía el 5, venía de 1979 de la selección juvenil de Menotti, Osvaldo Rinaldi, hermano de la chancha Jorge. Un gran número 5, de 10 era un despliegue de Mazo, un jugador de Colón, de Independiente, metedor, un gran número 5 también, de 8, de 10, y el gallegol, como decía Víctor Hugo, el gallego Vázquez, también en una delantera tremenda que jugaba Félix Lorenzo Orte, el Pampa, un jugadorazo central, y Mario Armando Ucillo, un número 9 que jugó en Boca, un gran jugador, un goleador, tremendamente en Loma Negra, y Scalise de número 11, un puntero izquierdo peligrosísimo en diagonales y ligero, rápido para jugar, y había que ganarle, no se le ganaba tan fácil a Loma Negra en esa época. Logró, creo que Ferro, ganarle un partido durísimo, tremendamente jugado por Ferro, pero Loma Negra también le ganó, hizo grandes partidos, y había que luchar en esa época para salir campeón, y Ferro lo peleó a Boca hasta el último momento. Seguimos avanzando y acordándose de este equipo, también volviendo mucho más atrás a San Lorenzo de Almagro, en el año 1966, un equipo de grandes jugadores. Imposible olvidarse de Carlos Butiche, un arquero sensacional, atajaba muy abajo de los palos, seguro, no había forma de hacerles goles. En últimos tramos de Gimnasia de La Plata, muy buen jugador, muy buen arquero. También para destacarse y de mucho estaba aquel arquero, aquel jugador de número 4, José Puchero Baraca, un gran jugador. Esconfianza de número 2, y Calix era el número 6. Gramari era un gran jugador de número 3, se iba al ataque en vez en cuando, era fuerte, duro para marcar. Y en el medio campo, mirá qué medio campo tenía, qué grandes jugadores, que no sé, tendrían que haber ganado siempre los mundiales con esos jugadores. No se pudo nunca, o no estaban preparados para jugar bien en esos estadios del fútbol. Alberto Rendo, un número 8, luchador, que también más adelante pasó por Huracán, y Roberto Telch, el Oveja Telch, también de número 5, de jugador de selección, y Narciso el Loco Doval, un tremendo jugador, un gambeteador desequilibrante, gran gambeteador, y cómo le pegaba la pelota. También Chandú, un delantero que también jugaba en el medio en vez en cuando, y adelante al número 9, el Bambino Veira, un tremendo número 9 que metía muchos goles. A Boca en un clásico le metió 4, era muy peligroso, goleador, también pasó por Huracán, y el Nano Arián jugaba también. Estaba jugando Casa, Victorio Casa, un hombre que le pegaron con una ametralladora
y le arrancaron un brazo, tuvo grave, le imputaron el brazo, siempre al último ya jugaba con un brazo menos y tenía permitido, jugaba muy bien, era muy hábil, muy rápido, era medio complicado, pero se jugó al fútbol y jugó muy bien, era muy capaz, era goleador. Creo que terminó la carrera en Platense y bueno, por esos motivos no pudo seguir más en en esas competencias que había en un tremendo luchador en el fútbol. Y también volveremos por un pedido de un muchacho hincha de River que le nombre a algunos jugadores de River. Y bueno, estamos para eso, para que pidan y que nosotros seguimos avanzando y nombrando arqueros, jugadores de cualquier época, pidan y suscríbanse en el canal para más información, para más a ver cómo sale el programa y le voy a nombrar ahora algunos de River como tres arqueros les voy a nombrar de River Plate que fueron de grandes trayectorias, de grandes en el arco, como Amadeo Raúl Carrizo, Hugo Orlando Gatti y Ubaldo Matildo Filiol. ¿Para qué más, dirá uno, nombrar a esos grandes arqueros? Pero también tengo a Luis Alberto Landaburu, La Foca, un gran arquero de River Plate, y Hugo Carballo, también Carlos Varicio. Tengo a estos jugadores, estos delanteros, Pedro Alexis González, Leopoldo Jacinto Luque, La Pepona Reinaldi, José Omar Reinaldi, Oscar Pinino Más, Sarnari, Trebut, Recio, también esos Hermindo Onega, Daniel Germán Onega, los hermanos. Han pasado tantos como Comelle, Perfumo, Pasarela, Héctor López, JJ López, Raimundo, Reinaldo Carlos Merlo, Norberto Osvaldo Alonso, Emilio Nicolás Comiso, Mario Alberto Kempe, Juan Gilberto Fune, Oscar Alfredo Ruggeri, Carlos Damián Tapia, Enzo Bulleri, Carabín, Alberto Daniel Beltrán, Edgardo Roberto Di Meola. ¿Por qué no nombrarlo a Alejandro Sabela, Alberto César Tarantini, a Lonardi? Lo tengo todos en la cabeza, en la memoria, y lo voy diciendo de a poquito para acordarme de todo. Y también Sepa Quercia, Gordon, Bruno, esos jugadores notables de River que han hecho una historia brava y grande, Apando, Peuchele, recordando esos jugadores enormes, Jorge García, Montenegro, Gutiérrez, algunos campeones del mundo que en una época fueron tan grandes que, bueno, me acordaba de uno que no lo había nombrado en creo que los 11 programas, Claudio Morresi, un jugador espectacular que jugaba en River, Berti, también Gallego, por nombrar Alfaro, y también forma parte de Oscar Alberto Ortiz, un
ese sí que era puntero de River, puntero como Pinino más, pero Ortiz jugaba muchísimo. Era otra clase de jugador. Pinino era zurdo, también Oscar Ortiz era zurdo, pero te gambeteaba pie a pie. Te llevaba la pelota, era como decía Potente, cortita y al pie. Pero había que recordar a Roberto Alfredo Perfumo, a Hugo Pena, a Raúl de la Cruz Chaparro, y ya le nombraba varios. Espero que esté conforme con... porque me faltan varios más. Me faltan como 450 equipos de River. Tengo toda una vida por delante para dar información o que busquen por el Face, por ello me queda poco también. No hay, no hay que poner tanta excusa para eso. Y también estaba Cedrés, un jugador que pasó por Boca, vistió la camiseta de River, los Polilla da Silva, los dos, Juan Ramón Carrasco, también legendario jugador. ¿Qué jugador ese Juan Ramón Carrasco? ¿Cómo le pegaba los tiros libres? Pregúntele a los hinchas de River o de Racing cómo le pegaba. O a los rivales. Eran todos goles. Esas pegadas de tiro libre eran tremendas. Le pegaba muy fuerte, con mucha comba y muy preciso. Esos jugadores que son precisos para pegarle, con esa calidad que tenía Maradona, Riquelme, así le pegaba Juan Ramón Carrasco. Para el que alguno no vio pegarle a los tiros libres de Carrasco, era mirale el tiro libre de Riquelme. Los tiros libres de Riquelme eran inatajables, iban todos al arco, y Carrasco también. Carrasco era un derecho impresionante, el uruguayo. Uno de los mejores 10 que tuvo en Uruguay. Fue técnico también, un gran jugador. No hay que olvidarse de esos grandes jugadores que pasaron por... Más adelante les voy a dar la formación de Nacional y Peñarol de aquella época y traer la voz de Juan Carlos Polié, un comentarista enorme con Omar Gali Machini y en los relatos de Víctor Hugo. Me acordaba también de las épocas de Heber Pinto, pida su gol y su disco, y siempre metían los goles de Revetria, otros jugadores impresionantes de Peñarol, Nacional, Julio Montero Castillo, de aquella época, que también salió en Independiente, jugador. Y bueno, vamos a volver atrás y suscríbanse al canal. Espero que les guste el programa. Hoy es cortito. Lo voy a dejar con una música de un cantor, de un Messi, porque siempre tengo en estas historias del fútbol unos grandes para recordar, pero vamos a ver cómo sale. Lo veo y si sale, sale, y si no, no. Pero vamos a ver cómo es esta historia y si es... A ver si se escucha y después nos vamos. Yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver jugar un campeón. Cuadro que yo le nombro tiene camiseta azul, con un
Bueno, para el que tiene un Messi en la Argentina y en de la época esa, nosotros teníamos a que este también era Messi. Musi Messi, el arquero cantor chaqueño, nacido en el Chaco, un gran arquero. Y bueno, espero que le guste este video y pasado mañana estaré con el programa 12 y esperemos ganar mañana a Estudiantes de La Plata en La Plata, sacar un gran resultado. Los dejo, que tengan buenas noches y le agradezco por verme en el programa, que le haya gustado y bueno, gracias